Hablaremos en este video sobre eh, la moralidad del uso de las vacunas contra el COVID-19. En realidad ese es el título de un documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe de la Iglesia Católica, que fue expedido el 21 de diciembre del año pasado, que es el año 2020. En este documento se sustenta en la declaración Dignitas Personae sobre cuestiones de bioética. Y en realidad lo que este documento analiza son los diversos proyectos de vacuna que hoy en día tenemos, ¿verdad? Un instituto renombrado en los Estados Unidos, Instituto Católico sobre temas de ciencia, realizó una relación de los diversos proyectos de vacuna de acuerdo a los países que las desarrollaron, ¿verdad? Por ejemplo, existen proyectos de China, de Europa, de Estados Unidos e Inglaterra, de la India, de Israel, de Taiwán y otros, ¿verdad? En realidad, también tenemos nosotros una declaración de la Conferencia Episcopal Paraguaya del 23 de enero de 2021, en el cual también se refuerza estos documentos antes mencionados, especialmente la declaración Dignitas Personae y también reflexiones morales acerca de las vacunas preparadas provenientes de fetos humanos. Bueno, antes de todo, nosotros queríamos analizar también sobre qué dice la declaración de la nota de la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre el tema de las vacunas, ¿verdad? En realidad, la Congregación de la Doctrina de la Fe pretende hacer un llamado a todos, laicos, religiosos, inclusive médicos católicos y no católicos, acerca de los diversos proyectos de vacuna y si esos proyectos en su fase de desarrollo, en su fase de diseño y desarrollo y en su fase de producción y de comprobación no utilicen tejidos derivados del aborto, que yo no voy a en este momento ¿cómo se dice? Profundizar. Pero en el caso de dicho documento, en el punto 4 del mismo, se refiere al uso lícito de esas vacunas especialmente a lo que en la declaración nos dice, ¿verdad? Que el grado de responsabilidad de que si se aprueban el uso de esos biológicos, tienen a escala los productores, las empresas que las desarrollan, los que
que implementan esos planes y la gente que las recibe, ¿verdad? Pero en esta declaración dice de que en el caso, por ejemplo, de que una persona necesite recibir la inmunización y no existe un proyecto de vacuna alternativa, esta persona puede recibir esa vacuna, pero debe expresar su objeción en el sentido de decir a las personas que están en la brigada de vacunadores de que dicha vacuna fue elaborada a través de algún tejido proveniente del aborto de un ser humano. Y en ese sentido, el punto 5 dice que existen otras alternativas para el desarrollo de vacunas, ¿verdad? No solamente utilizar algunos tejidos que en este video no los voy a nombrar, derivados de los abortos, sino también existen, por ejemplo, algunos proyectos de vacuna que están hechos a base del huevo de codorniz, del huevo de tejidos derivados del mono, de determinados órganos del mono. También la gelatina vacuna, que es un producto disponible y abundante y no costoso, especialmente cuando se trata de países que no tienen los recursos para adquirir en grandes cantidades los biológicos para inmunizar a toda su gente. Entonces, algunos países que tienen esas dificultades económicas se plantean algunos en desarrollar sus propios biológicos a partir de tejidos que sean de muy bajo costo y que tienen mayor efectividad. Entonces, en ese sentido, este documento plantea, y siempre desde el punto de vista de reflexión del magisterio de la Iglesia, especialmente en dos documentos de San Juan Pablo II, ¿verdad? La encíclica Veritas Splendor y la encíclica Fides et Ratio. Antes de todo, porque hay que decir, ¿verdad? Y reconocer la gran visión intelectual y espiritual del Papa San Juan Pablo II, en el cual él decía de que en ese momento, cuando él publicó estas dos encíclicas, se daba el fin de la Unión Soviética, el inicio de este sistema de globalización dominado y capitaneado por un monopolio que serían los Estados Unidos. Entonces él decía, bueno, a partir de este momento el sistema ideológico dominante sería una libertad sin límites. Y esa libertad sin límites se va a guiar hacia la satisfacción del deseo de las personas. Y la política a partir de ese momento tomaría un ribete ecléptico. Entonces no buscaría la verdad de las cosas, sino que buscaría todo lo superficial. Eso el 10 de marzo del año pasado, del año 2020, se acabó, cuando varios países en el mundo, inclusive el Paraguay,
tomaron estrictas medidas de cuarentena y el mundo del deseo se derrumbó y empezó el mundo de la necesidad. Al inicio, el alcohol en gel, los tapabocas, los overoles para el personal sanitario y otros insumos. Después algunos medicamentos como el apracurio o el midazolam, por ejemplo, o mismo el remdesivir, que fueron escaseando del mercado debido a la gran demanda, e inclusive si los laboratorios nacionales no lo podían producir, eran por la falta de materia prima, porque los países productores vetaban las exportaciones a los países dependientes de esos productos para poder sus industrias farmacéuticas elaborar esos productos esenciales para los internados en las terapias, ¿verdad? En las UCI, vamos a decir. El Papa Francisco, en su última encíclica Fratelli Tutti, él también habla de esa situación del fin del mundo del deseo. El fin del mundo del deseo y lo que viene ahora. Ponerse en relieve ¿cómo se dice? La necesidad, el mundo de la necesidad. Y en ese sentido, la mayor necesidad que en este momento el mundo está demandando son las propias vacunas. Y eso hace de que tal vez como un país como Paraguay, en este momento, a través de donaciones, se pueda ya empezar un programa en masa de inmunización. Pero al mismo tiempo en los Estados Unidos vemos en centros comerciales donde se inmunizan a la gente en masa, ¿verdad? O sea que ahí nos demuestra esa falta de equidad en cuanto a la distribución de estos biológicos. No solamente en el documento del Vaticano se habla del tema de la elaboración, sino también de cómo estos biológicos van a ser distribuidos a los diversos países, especialmente los países en vía de desarrollo, como el caso nuestro, que es el Paraguay, ¿verdad? Y otros en el África, en el continente latinoamericano, donde en este momento la pandemia tiene una mayor intensidad, vamos a decir. En ese sentido, es lo que es nuestra reflexión. Y queríamos nosotros dar al padre Alejandro Medel en los Estados Unidos que cambiar totalmente el ruteo de esta reflexión y poner en el centro el aspecto moral como centro de este tema. Quería más de los proyectos en sí, pero cuando uno consulta a una persona y como él está en Estados Unidos, siempre uno cuando hace un tipo de trabajo de esto debe consultar a un sacerdote, ¿verdad? Por más que no tenga contacto físico, para poder recibir unos puntos de vista y enfatizar sobre los puntos del enfoque, ¿verdad? Pero eso quería saludarlo a él y que Dios le acompañe, que nuestra Madre, la Virgen María,
la acompañe en su trabajo pastoral allá en las tierras del tío Sam, ¿verdad? En las tierras allá donde viven los gringos, vamos a decir, una broma un poquito, y saludar a todos y adiós.